Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a la segunda sesión del último ciclo de este curso de charlas divulgativas que hemos dado en llamar Las películas de mi vida. Un repaso emocional al cine, lo que significa el cine para 4 invitados que tenemos en este ciclo. No son listas, como dije el lunes, de las mejores películas de la historia, por tanto no entran en esa lucha de definir qué es lo mejor, sino aquellas películas que en la trayectoria vital de cada invitado o invitada significaron mucho para ellos y para ellas. El lunes tuvimos a Gonzalo Eulogio. La semana que viene, el lunes, tendremos a Augusto González, de Información Televisión, y el miércoles cerrará el ciclo Paula Aránzazu-Ruiz, crítica a nivel nacional de medios como Sensacine, Cinemanía, Ara y otros. Pero hoy tenemos a Francisco J. Ortiz. Hola Francisco, buenas tardes. Muy buenas tardes y gracias por venir. Y gracias a ti Sí. Gracias a ti por asistir. Escribe en el Diario de Villena, tiene su propia página web, Abandonar toda esperanza, y es profesor de la Universidad de Alicante. Y antes de empezar con la lista, pues como hicimos con Gonzalo, un poquito ponnos en situación de lo que vamos a ver. De lo que vamos a ver, cómo llegan esas películas a tu vida, por qué esas 11, como otros invitados han hecho un poquito de trampa, han incluido en lugar de 10, 11, porque no han podido separarlas, pero bueno, tú nos explicas todas las razones. Vale. Bueno, pues buenas tardes a todos. Al igual que Gonzalo Eulogio trajo una camiseta temática de una de las películas, yo no iba a ser menos. Es una de las películas, como sabéis, porque es la imagen que se ha utilizado para... Él tiene camisetas de las 11, lo que pasa es que se ha traído la que estaba en la portada. Correcto. Para no hacer más spoilers. Exactamente. Me he traído la que ya estaba claro. No es un regalo de David, por cierto, que me enteré el otro día que estuviste en Nueva York y no me trajiste nada, pero bueno, no A soy mí tampoco me rencoroso, trajo nada. ni miserable y trato. Solo quiero a Gonzalo. Solo quiero a Gonzalo, pero bueno, se me pasará con el tiempo, se me pasará. Bueno, pues como dice Luis, como ha dicho y se dijo el lunes, es una lista de películas importantes desde un punto de vista enteramente subjetivo. Así lo entendí cuando me lo propuso, estuve dándole vueltas y sí que es verdad que aunque son películas importantes por motivos personales muchas veces, he intentado que además sean películas que me parecen todas ellas muy buenas, porque yo creo que aquí de lo que se trata también es de difundir el cine y de no solo de recomendar aquellas películas que nos han gustado por una razón o por otra, sino que películas que creemos que pueden gustar a otras personas. Si yo hiciera una lista de las 10 mejores películas de la historia del cine, no sería la misma lista, pero de estas 10 probablemente habría 3, que luego diré que 3 son, que estarían en esa lista también. Y las que no estarían, pues no estarían, pero me parecen todas ellas muy buenas. Luego hay películas que son películas de mi vida, que me parecen buenas o correctas, pero que no caben en una lista de 10. He hecho una pequeña trampa, como dice Luis, son 11, luego lo explicaré. Cuando John Covell hizo el libro de las 100 mejores películas, que creo que es la lista más canónica, junto con la de la revista Sight and Sound, para ver cuáles son las mejores películas de la historia del cine, preguntó a un grandísimo número de especialistas, de críticos, directores, actores, etc. El libro está editado, lo podéis buscar en Alianza, pequeñito, y está muy bien porque incluye el listado de las 100 mejores películas, todas ellas comentadas, pero luego al final incluye como apéndice las listas de todas estas personas con sus comentarios. Y recuerdo que en la lista de Guillermo Cabrera Infante, el escritor cubano, que bueno, es conocido como novelista, pero él empezó a escribir crítica de cine en su Cuba natal, ponía sus 10 películas y la nota que ponía al final era algo así como ¿por qué 10 películas y no 100 o 1000 o 10.000? Y luego hacía una paráfrasis de una frase de un verso de Ricardo III de Shakespeare, si no recuerdo mal, porque cito de memoria, que un poco planteaba la dificultad de elegir entre todos los amores de tu vida, en este caso de las películas, elegir solo 10, es imposible. A mí me encanta la lista, me pasa como a Garci, me pasa como a Luis, como imagino que le pasa a Gonzalo y al resto de invitados de esta sesión, pero al mismo tiempo hacer una lista es muy doloroso. Han quedado fuera películas que para mí son fundamentales. Y voy a citar una, y voy a explicar por qué. Esa película es La Misión de Roland Joffé. No me parece una de las 10 mejores películas de la historia del cine y tampoco cabía en las 10 películas de mi vida porque me parece una buena película, quizás no es tan buena como estas 10 de las que vamos, o de las 11 que vamos a ver. ¿Por qué La Misión es fundamental? Porque
yo creo que a veces es difícil decir qué película le convierte en un cinéfilo, pero yo creo que en mi caso es La Misión. Y creo que se lo debo a los salesianos de Villegas. A los que les debo otras cosas, en general positivas, entre ellas probablemente... Los salesianos de nuevo como en la charla anterior. Sí, curiosamente. Los dos estudiamos en Salesiano. Curiosamente. Tú en Villegas y en Amiga. A los salesianos les debo, no sé si mi ateísmo, pero desde luego es posible que mi cinefilia sí. ¿Por qué? Pues porque, como dijo Truffaut, para ver una película de verdad hay que verla al menos 2 veces para detectar esos homenajes, esos guiños que se dejan y luego se retoman, para ver si un guión está bien construido. Claro, en los salesianos, pues los profesores, los curas nos ponían películas. Y las películas que nos ponían, pues solían ser La vida de Jesús, Los 10 mandamientos, Ben-Hur, Jesús de Nazaret de Cefirelli. No como mi cura, ¿no? No como tu cura, tu cura era un radical. Era un radical. Gaviota, Johnny cogió su fusil. Tu cura era la extrema izquierda de los curas de España. Tuviste esa suerte, pero no, eres extraño. Esto es muy raro. Pues nosotros veíamos todas estas películas religiosas, pero también veíamos La Misión por la temática, ¿no?, de la colonización, de la difusión del cristianismo, etc. Curiosamente es una película que no deja muy bien eso, pero oye, pues la ponían. Y claro, La Misión yo la vi en 4 o 5 años de tercero o cuarto de GB a octavo de GB, a lo mejor la vi 4 o 5 veces, que a esa edad no ven ninguna película 4 o 5 veces en televisión, como no sé, en dibujos animados. Y yo creo que fue ahí donde me di cuenta de cómo se hace una película, de lo que son la interpretación, la dirección, la fotografía, la música de Morricone. Bueno, cuando la ves 4 veces en pantalla grande los salesianos, pues flipas y te haces fan de Morricone ya para toda la vida. Entonces hay mucho, como digo, hay muchos títulos que podrían ser fundamentales y que podrían aparecer aquí. Podría aparecer Gremlins, podría aparecer Cazafantasmas, que me parece una película muy mediocre vista hoy, pero que yo me la sé de principio a fin, todos los diálogos, pero todos, la puedo recitar desde que empieza hasta que termina. Los Inmortales, no sé, muchas películas que de pequeño las grabas en televisión y las ves una vez y otra. No sé, Mary Poppins, las películas Star Wars cuando la pasaban en Navidades, en la tele, etc. Pero bueno, he hecho una selección de 10 películas que, siendo muy importantes para mí, además que me parecen muy buenas. Y 3 concretamente de las 10 mejores películas de la historia del cine, sabiendo pues, que esto es muy subjetivo. Y si quieres, pues empezamos y vamos comentando una. Muy bien, yo simplemente comentar que cuando Fran me mandó su lista, lo primero que me llamó la atención y que me pareció una valentía, y que además se lo comenté, no sabía si era una crítica o no, pero para mí era al contrario de una alabanza, es que la película más antigua que ha elegido es de 1960. Se ha saltado todo el cine clásico, lo cual pues, tampoco está mal. ¿Vale? Y vamos a la primera película. Aclarar que no tengo nada en contra del cine clásico. Si la lista fuera en lugar de 10, fuesen 25, habría películas anteriores a 1960, pero ya digo, es muy doloroso. Entonces yo, como esto va de confesiones, yo nací en el 76, es decir, tengo 46 años. Sé que estáis pensando, o sea, 40 a 35, ¿no? Tengo 46. Tengo 46, recién cumplidos además, hace muy poco. Entonces, para alguien nacido en el 76, yo he crecido con el cine de los 80 y los 90. Es decir, el cine de los 80 es el cine de mi infancia, ese que recuerda vagamente, salvo que luego lo vuelvas a ver. Y el cine de los 90 es el de la adolescencia y la primera adultez, que es cuando uno se convierte en cinéfilo, empieza a gustar, empieza a, digamos, ver las películas de otra manera y tomárselo un poco más en serio. Entonces, a mí el cine, yo tengo un serio problema, y mira que soy cinéfilo y me gusta volver a ver y leo mucho sobre cine, etc. El cine mudo, me cuesta mucho ver cine mudo, porque estéticamente es algo que me cuesta mucho, no entro. Quizá los experimentos más formales, es decir, el terror, por ejemplo, el expresionismo alemán, sí, la comedia, el slapstick, porque es puramente visual, pero dramas de cine mudo, estos dramas que es algo que el director, sea Murnau o sea Fritz Lang o sea uno de los grandes, necesitan cartelas para explicar un poco los diálogos, a mí me cuesta porque creo que en algunas películas mudas el hecho de ser muda va a favor, que suele ser cuando hablamos de estos grandes directores, pero en el grueso de lo que se puede ver, porque mucho cine mudo obviamente se ha perdido. En el grueso de lo que se puede ver hay muchas películas en lo que el mudo es no a favor sino en contra, es muda porque no podía ser de otra manera. Entonces a mí me cuesta mucho el cine mudo. Por la misma razón que el cine clásico a mí me queda un poco más lejos y he ido recuperando y siempre tenemos muchas carencias, el cine más reciente creo que no ha pasado la prueba del tiempo y
las 11 películas que yo voy a citar y de las que voy a hablar ahora se concentran, el cine tiene ya 125 años, pero se concentran entre 1960 y 2001, es decir, en 40 años. En 4 décadas están todas las películas de las que voy a hablar. En principio, quizá el mejor periodo de historia del cine. Lo dejamos ahí, ¿no? Sí, para mí, sí. Como De digo, 55 a 95. casi nada. Yo hablaría más de los 60, aunque luego el cine americano baja mucho en la parte final, y luego 70. Los 80, por ejemplo, es una década que en el cine norteamericano al menos no es muy buena. En los 90 repunta por el cine independiente, Los etc. 60 y 70 sí que son décadas. Pero en el 80 y en el 90, pues creo que hay pues como 6 películas de las 11 concentradas ahí, pues en esos años de infancia y adolescencia. Cuando Luis me dijo, oye, tus 10 películas favoritas, yo pensé, bueno, Psicosis y otras 9. Así, de partida. Psicosis y otras 9. Y ya me dijo, ojo, que no son las mejores, que son las favoritas de tu vida. Digo, Psicosis y otras 9, da igual. Es decir, Psicosis es una de las películas de mi vida, estaría en las 10 mejores películas de la historia del cine, porque para mí es la mejor película de la historia del cine. La película más redonda y más perfecta que se haya rodado jamás. Y ahora vamos a contar ya un poco de anécdotas personales. Esto va a parecer esta subida, pero bueno, de esto se trata. Es de lo que se trata, ¿no? De hablar de mucho, sino cómo llegó a ti. No hacer un estudio de la película Psicosis, que hay 1000 libros sobre ella. Bueno, Psicosis, yo cuando era pequeño vi en televisión El misterio de Salem Slot, el primer capítulo, que fue traumático para mi generación, lo descubrí años después en internet, en los foros, porque por aquel entonces yo no sabía quién era Toby Hooper, no sabía quién era Stephen King, estoy hablando de yo tenía 8 o 9 años, y veía que pues, en el teleprograma en casa de mi abuela, que en televisión española emitían el primer capítulo de una cosa que se llamaba El misterio de Salem Slot. Leía la palabra misterio y claro, un niño de 8 años yo lo leí y digo, bueno, esto es como los 3 investigadores, los 5 de Nick Blyton, qué guay, ¿no? Esto promete, el misterio de Salem Slot, como esto va a ser maravilloso. Bueno, cuando terminó ese primer capítulo, estallé a llorar a mis 8 o 9 años, no de miedo, porque el miedo lo había pasado viendo el capítulo, sino de liberación, ese lloro que te da cuando ya no tienes miedo porque has estado ahí aguantando. Y bueno, me puse a llorar. Claro, cuando se emitió el segundo capítulo yo no lo vi, no quise verlo. De haberlo querido ver seguramente mis padres no me habrían dejado porque me vieron traumatizado, me acosté como si me hubiera dado un infarto. Y nunca volví a ver el capítulo hasta que tuve 25 años o así, volví a ver la miniserie y dije, pues no era para tanto. Entonces yo durante muchos años fui reacio a ver películas de terror. Hasta que en un viaje a Galicia de octavo de EGB, el camarero del hotel donde estábamos, antes de irnos, el último día, dijo, ¿queréis que os ponga una peli en el vídeo del restaurante del hotel? No había nadie, estábamos solos los 80 salvajes allí de 14 años. Venga, sí, nos puso Pesadilla en el Street 4. Yo cuando vi Pesadilla en el Street 4 digo, esto no va a ser una buena tarde. Pero claro, con 14 años no lo reconoces. Contra todo pronóstico, la película la disfruté como muy pocas veces había disfrutado viendo una película. Y dije, bueno, a lo mejor todos estos años me estoy... Y eso no era ni la 1 ni la 3. Exactamente, y ahora hablaremos del orden, estoy de acuerdo con eso. Pero para mí era la 4 y era la primera que veía. Aluciné con la película y dije, voy a darle una oportunidad a esto. Y empecé a recuperar películas. Y la recuperé de manera tan desordenada, para que veáis, que yo, antes, esto si Hitchcock, que está muerto, resucitara y me oyera, se volvería a morir, pero probablemente me mataría a mí antes. Yo vi Psicosis 2 antes que Psicosis. Téngase en cuenta que la campaña de Psicosis, que le funcionó muy bien, porque Hitchcock, además de un gran director, era un gran experto en marketing. Por aquel entonces sabéis que en el cine uno entraba cuando quería, si veía la película a mitad, se esperaba al final y veía lo que le faltaba de la siguiente, y veía la película como si fuera un experimento de moda. Cuando se estrenó Psicosis, Hitchcock prohibió que se entrara en el cine con la película empezada, ¿vale? Una cosa que, por cierto, estaría muy bien recuperar, y lo dejo ahí. Prohibido entrar en el cine, exacto, con eso de que el actor se molesta, en las películas no, pero se molesta a los que están sentados. No se debería de entrar. No se podía entrar y no se podía quedar uno, es decir, ver Psicosis era una experiencia de 105 minutos, desde que empieza hasta que acaba y Santas Pascuas. Esto generó un boca a oreja que, junto con la recepción de la película, que la película gustó, funcionó muy bien. Pues imaginad si Hitchcock se entera que yo veo Psicosis 2. Primero que si hiciera Psicosis 2 ya le traumatizaría, pero si alguien la ve antes que Psicosis, imagina. Entonces, cuando yo veo Psicosis, ya en televisión, ya mayor, no sé qué edad tendría, 25, 28, no sé la edad que tendría.
ya no había sorpresa, es decir, obviamente. No sé si se puede hacer spoiler. ¿Aquí hay alguien que no haya visto Psicosis? Sería impresionante. Al final le dices un respeto que no me ha dado tiempo. Me he encontrado... Quieras que no, de 1960 ahora uno se lía y no encuentra las dos orillas para verla. Bueno, pues voy a intentar no decir spoilers por si acaso. Pero yo ya sabía cómo terminaba Psicosis. Da igual. La película es un ejercicio, creo que si vinieran los marcianos que no saben lo que es el cine y dijeran que alguien me explique lo que es el cine, proyecta Psicosis con un buen profesor al lado que lo explique y lo entiendes perfectamente. Si ese profesor puede ser Hitchcock y si puede ser con Truffaut al lado, los dos hablando y explicando la película, cosa que podemos hacer leyendo las entrevistas del famoso libro del cine según Hitchcock, está todo lo que se necesita para hacer cine. Pero curiosamente está todo lo que se necesita para hacer cine y se salta todas las reglas de todo lo que se podía hacer en el cine hasta entonces. Psicosis me parece un caso único, pero a todos los niveles. Es una película que se estrena en 1960, que dicho sea de paso, creo que es mi año favorito de la historia del cine. Por ahí está, ¿eh? Por ahí anda. 60, 61 son años. En 1960, en el 59 ya se empezaban a gestar las cosas. En el 59 Cassavetes hace Shadows, en el 58 en Francia ya Tati había hecho Mi tío, que ya es bastante moderno. Hitchcock hace en el 58 Vértigo, en el 59 Con la muerte de los talones y en el 60 esto. Menuda trilogía. Se estaban gestando cosas. En Francia Truffaut hace Los 400 golpes, al año siguiente en el 60 Godard hace A Bout de Souffle, pero es que además en el 60, si tú eras italiano, que ya no me suena mal ser italiano en 1960 así a priori, si eras italiano y vivías en una ciudad mínimamente importante y nutrida de cine, en el mismo año podías ver Rocco y sus hermanos de Visconti, La aventura de Antonioni y La Dolce Vita de Fellini, como poco, que luego si escarbamos hay más cosas. El 60 fue un año fundamental, que para mí divide el cine moderno del cine clásico del cine moderno. Y para mí la película fundamental, aparte obviamente de Shadows de Cassavetes y de los nuevos cines europeos, sobre todo el cine francés, que es el primero, es esta. Sabéis que Psicosis, el proyecto de Hitchcock, que voy a hacer una adaptación de esta novela, que con el final lo vais a flipar, compro todos los ejemplares que quedan en las librerías para que nadie sepa cómo termina, hago esta campaña que explicaba antes, contrato a Anthony Perkins, que no lo conoce mucha gente, un actor de secundario y tal, Janet Leigh, que está en el mejor momento de su carrera, la contrato y baso toda la campaña en ella, es decir, es una película de Janet Leigh, y a los 40 minutos de proyección me la cargo en la escena de la lucha. Una escena traumática, mucho más que El misterio de Salem Slot cuando la vi yo. Es decir, una escena que es la escena más parodiada, homenajeada, estudiada y analizada de la historia del cine, creo que con diferencia. Hay un documental solo sobre la escena, y son 90 o 100 minutos hablando de la escena con determinadas personas. Entonces, dice, si esto no va a funcionar, no pasa nada, lo cortamos, lo proyectamos en televisión, en el programa este de Alfred Hitchcock Presenta, sabéis que eran historias de media hora o de una hora según la temporada, y chimpún. Es en blanco y negro, claro, es que venía de hacer Con la muerte en los talones. Que es puro y Hollywood. Vértigo, que es puro Hollywood, exactamente, es el pre-blockbuster, ¿no? Por así decirlo. Alguien dijo, no sé qué crítico en un documental, y me encantó porque lo comentamos ya una vez que lo comentamos, digo, que es la mejor definición. Dice, claro, hoy, decía el crítico, hoy ver Psicosis ya es un clásico, y todo nos parece maravilloso, te sientes y sabes que vas a ver una obra maestra del cine. Dice, pero para entender por qué todos los productores y todo el mundo, menos él mismo y su mujer, Alma Reville, que siempre estaba ahí detrás y era la fuerza en la sombra para muchos proyectos de Hitchcock, todo el mundo le decía que no hiciera eso. Y el crítico este decía, es que alguien hiciera Psicosis después de hacer Con la muerte en los talones y reventar las taquillas con Cary Grant, es como si hoy Spielberg, una vez que ha hecho la lista de Schindler y Múnich y Los papeles del Pentágono y El puente de los espías, dice, bueno, mi próximo proyecto va a ser Muñeco Diabólico 6. Sería exactamente lo mismo. La gente diría, perdón, o sea, en cada año estás concursando en los Oscars y tienes todo el prestigio, Muñeco Diabólico 6, que las últimas 3 solo se han visto en vídeo, o sea, pues esto era lo mismo. La gente consideraba que era una película en blanco y negro, con actores desconocidos, que se presuponía por lo que se sabía de la novela, que iba a ser muy violenta, se hablaba de pornografía incluso. Bueno, este hombre se ha vuelto loco. Pues no se volvió loco, fue su mayor éxito de taquilla, reventó las taquillas más que Con la muerte de los talones y bueno, cambió la historia del cine, del cine de terror obviamente, pero del cine en general. Y yo creo que ya está más que justo. Pues es recomendable que veáis la película Hitchcock, en la que se sí. analiza
Que no es una gran película, pero es muy Pero es interesante. muy didáctica, analiza el proceso de creación de esta película. Y bueno, esta película es de las pocas en las que, aún sabiendo el final, la sorpresa, no a nadie le importa volver a verla, sino al contrario. Ahora que vivimos en una época donde parece que el único objetivo de ver películas es saber cómo acaban y desecharlas después, esta película es una cinta que, a pesar de que todos sabemos las sorpresas, no nos importa volver a verla, ¿no? Yo la he visto, no sé, infinidad de veces, y ahora esto me sirve para comentar otra cosa. Y esto no es una frase hecha ni un tópico. Cada vez que la veo, veo algo que no había visto. Siempre, siempre. Cuando la estoy viendo, veo en algún plano, puede ser de dirección, de puesta en escena, muchas veces de actores. Anthony Perkins, que hace un grandísimo trabajo, todavía lo estoy viendo y de momento veo un gesto, un algo en su cara que digo, qué cabrón. O sea, ahí. Perfecto. Y no digo más. Janet Leigh también está soberbia, la última vez que la vi me dejó fascinado. O sea, esos primeros 40 minutos, que es casi una película en sí mismo, hasta que llega a la escena de la ducha, es un neo-noir, un cine negro moderno, es alucinante. Y para, porque si no, yo solo hablo de Psicosis eso. no es. Seguramente no será la primera, pero sí que tiene eso que a mí personalmente me gusta tanto en las películas, que es cuando colisionan como dos o tres películas en la misma, ¿no? Dos o tres tramas que no tienen nada que ver una con otra Y que funcionan, que que es muy raro. Eso es estupendo. Y también, Fran, gracias por recordarnos esa época en la que veíamos las películas a veces, el final de la película y luego el principio. O sea, llegabas a ver al cine y decías, pues me voy a quedar a ver el principio. O sea, es alguna cosa absolutamente impensable hoy en día. Pasamos a la siguiente. Bueno, a la hora de hacer la elección, como era muy difícil elegir 10, además de esto que he dicho antes, de que además de 10 que fueran importantes para mí, tenían que ser 10 películas buenas, me puse dos reglas para limitar. Una era que tenían que ser películas que yo hubiera visto muchas veces. Porque a veces digo, esta es una de las mejores películas de mis favoritas, y luego te paras a pensar y dices, bueno, ¿cuántas veces la he visto? Y a lo mejor es una o dos. Lo que pasa es que te ha marcado mucho, has leído sobre ella, la has reflexionado y dices, joder, que es muy buena. Pero si solo la has visto una o dos, puede que sea de las mejores de la historia del cine, pero no puede ser de mis favoritas. Y luego, para que fuera un poco variado, no repetir director, ¿vale? Es decir, yo sé que a Luis le encanta Vértigo, y Vértigo podría estar en una lista de mis 20 o 25 películas favoritas, pero de calle fácilmente. Pero como está Psicosis, pues toda la filmografía de Hitchcock pues se queda invalidada. Perfecto, pasamos hasta que llegó su hora. a Sergio Leone. Hasta que llegó su hora. Sergio Leone en 1968. Lo que hablábamos antes de la mejor y la favorita. ¿Cuál es el mejor western de la historia del cine? La mayoría dice que Centauros del Desierto. Yo digo que El hombre que mató a Liberty Balance. Estoy de acuerdo contigo. ¿Estás de acuerdo con eso último? Esa es la mejor. La que más me gusta a mí es esta. Hasta que llegó su hora para mí es mi western favorito. Pero además de mi western favorito, creo que está sin duda entre los 10 mejores de la historia del cine. Creo que muchas veces para comprender una película, o bueno, una película, una novela, música, es decir, cualquier artefacto creativo, salvo que seas experto desde siempre y te hayas formado, lo que más te ayuda es conocer, digamos, la estela que ha dejado detrás. Es decir, sus parodias, sus homenajes. Yo de pequeño odiaba el western. En televisión era lo que más ponía. En la 2, en la primera cadena, luego ya de adolescente en Canal No, más western. Una de los Una de los es. Ahí a saco. Cuando llegó Canal No ya no lo odiaba, pero todavía no me gustaba como me iba a gustar luego. A mi padre le encantaba el western, como a casi todos los padres que son padres. Eso es una redundancia, todos los padres que son padres son hombres. Bueno. Entonces, en mi casa, si había un western, se veía un western. De todos los padres de nuestra generación y todos los hijos hemos tenido esa pelea. Exactamente. Yo era algo que era para mí me resultaba muy distante. Es decir, era un espacio que no conocía, indios, vaqueros, ladrones, sombreros, caballos. Yo he visto 2 caballos desde el coche en autovía. Nada, no entraba en ello. Y veía películas, y sí, claro, seguramente vi varias de John Ford sin saber quién era John Ford. Reconocía a John Wayne porque mi abuelo lo llamaba John Wayne, mi padre ya decía John Wayne, ya habíamos mejorado algo generacionalmente. Pero a mí no me llamaba, hasta que un día vi Hasta que llegó su hora, en televisión, siendo también un crío. Yo no sabía quién era Sergio Leone, no sabía quién era Jason Robards, no sabía quién era Charles Bronson. Bueno, Charles Bronson no sé si me sonaría de la película de acción. Creo que no sabía quién era Claudia Cardinale, menudo delito. Eso es un delito. Ya te digo. Y Henry Fonda, su cara, porque era el actor famoso de Hollywood, pues seguramente me sonaría, no sé si le pondría nombre o no. Pero yo empiezo a ver esa película y veo una película que coge todos los elementos clásicos del western y los pervierte. O sea, hace lo que yo llamo el porno del western.
Es decir, primeros planos, primerísimos planos, cámara lenta, ralentización, zoom, una música omnipresente. O sea, John Ford le habrían entrado ganas de matar. Bueno, se le entró ganas de matar cuando veía Spider-Man. Creo, igual me equivoco, que a ti a mí no le gusta más el western crepuscular que el clásico. En general sí, en general sí. Y por eso nos gusta tanto Liberty Balance, que es muy clásica, pero al mismo tiempo ya deja ver lo que va a venir. Está ahí en el cambio, ¿sabes? Nunca mejor dicho. Está a caballo, nunca mejor dicho. Muy bien traído eso. Entonces, cuando yo veo esto, que es el porno del western, yo digo, espérate, sí, aquí hay pistolas, hay sombreros, hay... Digo, pero esto es otra cosa. Y empiezo a ver esa construcción de la historia, me quedo maravillado con la música de Morricone, que seguramente la escucho y digo, Dios, mi banda sonora favorita junto con esa que nos ponen los curas en los salesianos, sin saber que eran del mismo, seguramente. No vi en los créditos que el tipo que componía los temas de esto era el mismo que era de los padres portugueses allí en el Amazonas, pero era el mismo. Entonces, me quedo maravillado con la película y la veo, pero se queda ahí, en el pasado. Y claro, como la mayoría de las películas, luego te haces mayor, la vuelves a ver y ves que cada vez que la ves, mejora. Cada vez es mejor, cada vez es mejor. Bueno, no sé si sabéis, por hablar un poco de la película y no solo hablar de mi percepción, con esta película empieza la segunda trilogía de Leone. Leone había hecho la trilogía de Clint Eastwood, El hombre sin nombre, y él decide que va a hacer una trilogía, le entran un poco las ínfulas artísticas, ha funcionado muy bien las 3 películas con Eastwood, y dice, bueno, ahora voy a hacer 3 películas que van a ser épicas, no ya solo con un tratamiento épico que tenía un poco el bueno, el feo y el malo, y la muerte tenía un precio, sino que van a ser épicas de verdad. Y va a ser la trilogía de Érase una vez. Eras una vez el oeste, eras una vez la revolución y eras una vez América. Esa está en Premiere. Exacto. Bueno, esa es una de esas películas que recuerdas como muy buena, pero yo la he visto de crío y no la he visto de adulto, pero la veré este verano. Hace Eras una vez el oeste, que es esta, luego ahora Eras una vez la revolución, que al final se va a llamar Agáchate maldito, Gil la Testa, que es de la más flojatel, pero aún está muy bien, porque Leone no hizo una película mala. Y luego hace Eras una vez en América, que es la maravilla que tanto le gusta a Luis. Mi película favorita de Sergio Leone es esta, es mi western favorito. Él intenta romper con todo lo anterior, se le ocurre un homenaje maravilloso, se le ocurre que la primera escena, los que hayáis visto la película, recordáis que son 3 tipos con guardabarros, están esperando con un guardapolvo, guardabarros es lo del coche, guardapolvo, están esperando a un tipo que llega en tren para cargárselo, y están allí en la estación, apenas hay diálogos, etc. Leone quería que esos 3 tipos fueran Clint Eastwood, Eli Wallach y Lee Van Cleef, los 3 protagonistas del bueno, el feo y el malo. Llama al bueno, llama al feo, Eli Wallach, llama al feo y Eli Wallach le dice que sin problema. Llama a Eli Van Cleef, el malo, y le dice que sin problema. Llama a Clint Eastwood, el bueno, y Clint Eastwood le dice que, oye, que la idea le parece muy buena, pero claro, se ha convertido en una estrella y que ir a rodar esos días por hacer un chiste, pierde un rodaje, pierde un trabajo que le han ofrecido y que va a firmar un contrato y que no puede ser. Claro, sin Eastwood el homenaje ya no tiene sentido y Leone se olvida, le dice a Eli Wallach y a Lee Van Cleef, no hace falta, y reclama a Woody Strode, que es un clásico del cine de John Ford, actor negro, el sargento negro, que también sale en Liberty Balance, a Jack Elam y a un actor no muy conocido cuyo nombre no recuerdo, que por cierto murió en el rodaje. Era drogadicto y en un episodio de mono de no conseguir la droga, estamos en la Almería de los 60, no era venidor hoy. Entonces no conseguía lo que quería y por lo visto en un arrebato abrió la ventana del hotel y se tiró. Y lo llevaron al hospital, pero llegó muerto. Esto ahí, la crónica negra de la película. Nada, decir que la película es maravillosa, la música de Morricone compuso la película, la banda sonora antes de que existiera la película, solo con 4 indicaciones que le dio Leone, y Leone lo que hizo, ya sabéis que la banda sonora se hace siempre a posteriori, lo que hizo fue poner la banda sonora en el rodaje, ahí con altavoces, el sistema de sonido que hubiera entonces, para que los actores interpretaran escuchando la música que el espectador iba a oír. Era una especie de experimento que le salió muy bien, porque los 4 personajes protagonistas tienen cada uno su tema principal, y la verdad es que funciona maravillosamente y bueno, es un clásico. Para mí esta película incluye una de las 10 grandes momentos de la historia del cine, que siempre en mis cursos de cine pongo, aunque no venga el cuento, que es el momento que llega Claudia Cardinale a la estación, no la recogen, el marido no llega, mira el reloj y sube la cámara. La música romántica de Morricone y sube la cámara que sobrepasa el pueblo y la vamos a ir a perderse sola. La intrahistoria y la gran historia épica. Bueno, es una película inagotable. Yo la vi hace nada, como ejemplo, se la puse a mi hijo, al mayor, de 12 años, que digo, bueno,
Una película de 2 horas 45, como digo, con tiempo dilatado, es decir, personas que hablan o que se miran durante un largo rato. Esto no es La diligencia de John Ford, hora y media de tiros, carreras y diálogos que importan. Y oye, la película funciona, sigue funcionando para nuevas generaciones que sean un poco pacientes, claro. Hay otros que pasan un vídeo de TikTok y ya no, pero bueno, si son un poco pacientes y les das 2 guiños para que entiendan lo que se les escapa. Una trama con mucho subtexto político. Sí, sí, claro. Si no recuerdo mal, está Bertolucci en el guión. Bertolucci y Dario Argento, o sea, menudo trío con leones. Dario Argento, antes de dirigir cine de terror, lo que decía del porno, si es que es una película, igual que la de Dario Argento es el porno del slasher, pues esto es el porno del western, es la exageración. Continuamos. Bueno, a ver, está la película de la discordia. Esta era la única película de toda la lista que me mandó Frank que yo no había visto. La vi, pues a cada 3 semanas, luego estuvimos comiendo y le dije, lo respeto. Esta película nunca para mí está en ninguna lista de películas favoritas. Bueno, Opening Night es la única película de la lista que me he saltado las propias reglas que me pongo. No es una película que yo haya visto 8 o 9 veces o 10. A lo mejor la he visto 3. Entiendo. A lo mejor la he visto 3 o 4. La última vez hace nada, hace un par de semanas. ¿Y por qué os preguntaréis si solo has visto 3 o 4? Porque el que sí tenía que estar en la lista es el director, John Cassavetes. Hay veces que uno tiene una película muy muy favorita. Una mujer bajo la influencia. Prefiero esta, pero déjame que me explique. Sí, sí. Señor juez, déjeme que me explique. Por ejemplo, Regreso al futuro. Regreso al futuro, una de las películas de mi vida, pero el director Robert Zemeckis no va a estar en mis 100 directores favoritos, ni por asomo. De John Cassavetes no hay ninguna película que yo haya visto tantas veces como para estar en esta selección, pero tenía que estar entre los 10 directores de mi vida y a lo mejor, si me apuras, entre los 5. Porque a lo largo del tiempo que he ido viendo sus películas, casi todas, me faltan 2 de las 12 que hizo, me falta pues la única que hizo más comercial, Ángeles sin cielo. Ángeles sin paraíso. Sin paraíso. Exacto, la de con Judy Garland y Burt Lancaster, la única que hizo para un gran estudio y la primera, creo que son las únicas que no he visto. Bueno, la segunda, perdón, por la primera es Shadows, que mencionábamos antes. Pero todas esas películas que no he visto tantas veces, todas me encantan, todas es una obra, un continuum, que esas películas que uno dice, yo me quedaría a vivir dentro de esta película. Y mira que aquello que reflejan no es una historia positiva, no es Frank Capra, curiosamente el director favorito de John Cassavetes. Son películas sobre perdedores, sobre alcohólicos, sobre personas que sufren el desamor, sobre casados que quieren ser solteros, sobre solteros que quieren casarse, que es uno de los males de la humanidad. Pues todos estos están juntos en las películas de John Cassavetes. John Cassavetes, sabéis que era actor y director, a veces las dos cosas juntas, pero él tenía una carrera como como actor, que en la mayoría de veces hacía películas para financiar sus películas como director. A él lo que le interesaba eran las películas que dirigía. En las películas que hacía como actor, algunas son muy buenas, otras son mediocres y otras son nefastas, pero él lo que quería era cobrar. Está en 12 del patíbulo, La semilla del diablo. Claro, esos son sus papeles más importantes. 12 del patíbulo, tuvo la única nominación al Oscar como mejor actor de reparto. La semilla del diablo era el marido vil y ambicioso de Mia Farrow, que era capaz de vender a su esposa al diablo. No es spoiler, porque ya hicieron el spoiler en el título español, era el bebé de Rosemary, pero aquí es La semilla del diablo, o sea, si alguien no lo pilla, pues allá él. Bueno, pues John Cassavetes era ese maldito capullo de La semilla del diablo. Y cuando cobraba y hacía una película decía, bueno, pues ya tengo dinero suficiente como para hacer una película como guionista, productor y director personal en la que voy a hacer lo que quiera, porque me la pago yo. La escribo yo, la dirijo yo, la pago yo, muchas veces la protagonizo yo y la protagoniza mi mujer, que es Gina Rowlands, una de las mejores actrices de la historia del cine. Y el resto de actores son mis amigos que los llamo a cualquier hora y vienen y que me cobran mucho menos que a otros. Como digo, podría haber puesto cualquier película de John Cassavetes. Tiene como 4, 5 o 6 que me parecen maravillosas. Una mujer bajo la influencia, Faces, Husbands, marido, Corrientes de amor, Así habla el amor. Son muy buenas, pero yo me quedo con Opening Night. Opening Night, por cierto, una de las películas favoritas de Pedro Almodóvar. De hecho, en el programa de Garci que se emitió en 1998, ya lejano de esta película, el que la presentó fue Almodóvar, que fue un invitado de lujo que no era habitual en aquel programa. En esta película, que refleja los preparativos de una obra teatral y la noche del estreno, protagonizado por una actriz que es una gran actriz, que es Gina Rowlands, pero que está pasando una crisis de edad, es decir, se hace mayor, siente que ya no es tan deseada por los que le rodean,
tiene un medio affair con el director de la obra, que es Ben Gazzara, otro de mis actores favoritos, pero que no acaba de funcionar. John Cassavetes, que es otro actor, tiene un rifirrafe con ella. Cuando se abofetean sobre el escenario, ella dice que la ha pegado de verdad, el otro que no. Y es una película pues salvaje en el sentido de quebrada, es decir, empieza como sin crédito, empieza como que ya ha pasado. El director Cassavetes te mete, pone la cámara aquí a los personajes muchas veces. Ahí no hay trampa ni cartón con el montaje. Ahí o eres un grandísimo actor, una grandísima actriz, o te comen. Recupera a dos actores clásicos, a Joan Blondell, que era una rubia de los años 30, que aquí es la autora de la obra teatral, y Paul Stewart, que salía en Ciudadano Kane, que era el encargado de atesorar todo lo que había dejado Kane al morir, es decir, el que llevaba allí la nómina de todo lo que había quedado, trineo incluido. Y mete a una mujer, y si veis la película, una mujer de la que cuando yo vi la película me enamoré, que es la mujer de Ben Gazzara. Aparece un personaje que es, de los personajes importantes, el único que no es profesional del teatro. Es la mujer del director de la obra teatral, que lo ve todo un poco desde fuera, con incomprensión, con fascinación, con rechazo, como diciendo esta fauna, es decir, sirve un poco a veces como alter ego del espectador, como diciendo mira lo que está pasando aquí, pero que la interpretación de ella, bueno, están todos espectaculares, Gina Rowland, qué decir, pero esta actriz que se llama Zora Lampert, que luego he investigado y no tiene grandes papeles, pero lo que le gusta al cine clásico pueden recordarla por el final de Esplendor en la hierba. Sí, es la con la que se casa Warren Beatty finalmente, cuando Natalie Wood busca a Warren Beatty al final y descubre que ya se ha casado y tiene una vida, otra escena brutal, que ya ha rehecho su vida y ya tiene una vida, está su mujer embarazada y en una granja, pues esa mujer es Zora Lampert. Es una actriz espectacular y aquí hacen una interpretación que cuando lo estás viendo notas que hay mucho de improvisación, porque eso no puede estar escrito en un guión. Aunque el guión es muy bueno y tiene grandes frases, etc., hay muchas interpretaciones, gestos, que eso se le ha ocurrido. Y Zora Lampert tiene una escena con Ben Gazzara en la cama hacia el principio, la primera escena en la que aparece, que ella, Ben Gazzara está hablando con Gina Rowland por teléfono, está diciendo, animándola, porque dice, bueno, es que esta que bebe bastante va a caer redonda y no va a venir a los ensayos y mucho menos al estreno, intenta animarla así, sí, en mitad de la noche voy, y la mujer está allí diciendo, bueno, ya, mi marido se va a ver a la actriz, porque es que si no, la obra no. Y bueno, está espectacular. Una película maravillosa, diga lo que diga pues. Eso sí, dura 2 horas y media y trata estos temas. Si uno tiene un día un poco depre porque el trabajo le va regular o eso, pues no dice, voy a ver Opening Night. No, es una película, pues hay que verla ese día positivo, que no necesita uno a los hermanos Marx ni Cantando bajo la lluvia. Ese día ponemos Opening Night porque no lo va a estropear, vaya a descubrir una grandiosa película. Por cierto, se me olvida una cosa. Yo veo muy atento, no hace falta. Luego al final haré una pregunta sobre algo que he dicho y el primero que responda correctamente se lleva un regalito. Ahí lo dejo. Ahora es cuando decís todo, podría haberlo dicho al principio porque no me he enterado de nada, estoy yo pensando en mi cosa. cosa. Pregunta sobre psicosis. Venga. Pasamos a la siguiente, que no podría ser No va a poder ser. cerrando la década. No va a poder ser esto una hora. Venga, Apocalipsis Now. Esta es otra de las 3 películas que son de mis favoritas y de las mejores. Para mí hay un podium en la historia del cine. Una es Psicosis, otra es Apocalipsis Now y otra es la que cierra la Curioso porque en tu lista y en la mía son como simétricas, pero siempre hay una película alternativa a lo que tú propones. Sí. Pero mi película de Vietnam es El Cazador. Sería mi segunda, El Cazador, que me gusta muchísimo. Claro, como está Apocalipsis Now, no puede estar El Padrino, por lo que habíamos dicho antes. El Padrino, la trilogía del Padrino a mí me parece maravillosa, pero si me quedo con una, me quedo con Apocalipsis Now. Se estrena en 1979 después de un rodaje catastrófico en la que el director Coppola está a punto de morir, Martin Sheen, el actor, también. Coppola... Expulsaron a Harvey Keitel. Sí, claro. El rodaje, varios tifones y varios problemas políticos con la autoridad del país, que no era Vietnam, no se rodó en Vietnam, creo que era en Tailandia o en Filipinas, no recuerdo. Sí. Bueno, entre problemas políticos, los tifones, los huracanes, Harvey Keitel que empiezan a rodar escenas y que cuando ya llevan rodado un cuarto de película, a Coppola no le convence cómo lo está interpretando y mira que Harvey Keitel es un gran actor y lo despide. Contratan a Martin Sheen. Martin Sheen llega y ante la situación de la película, a mitad del rodaje le da un infarto. Cuando le da un infarto y va al hospital, esto se ve muy crudo en el documental que hizo Eleanor Coppola, la mujer del director, hizo un documental con otro director, con Len Hooper, que tiene un apellido muy raro, que se llama Corazones en Tinieblas, que es de los mejores documentales que se han hecho nunca sobre un rodaje. Y
sale Coppola hablando por teléfono con un amigo o con alguien de confianza y le está diciendo, no a alguien, un productor de los amigos, le está diciendo, no le digan nada al productor porque nos dicen que no, que si te ha dado un infarto no vamos a cambiar al actor. Entonces, Coppola es capaz de ocultar que el actor protagonista está en el hospital. Luego tenemos a Dennis Hopper, que llega allí y como está siempre colocado, que fumaba y se metía de todo, no recordaba los diálogos, nada, nunca. Marlon Brando, a Coppola le advierte que Marlon Brando ya es Dios, tiene problemas personales, y que igual es capaz de cobrar y no presentarse, porque ya lo ha hecho otras veces. Entonces Coppola, pues claro, Coppola, que era un señor orondo de, no sé, de 120 kilos, pues se quedó en 70, o sea, si queréis adelgazar, iros a rodar a Filipinas con Marlon Brando y Dennis Hopper, que bueno, te quedas hecho en un pincel, iba a decir en poco no, porque el rodaje iban a ser 2 meses y se convirtió en año y medio, o sea, esto fue una locura. Llegan al Festival de Cannes, la proyectan, que ni siquiera era un montaje definitivo. En la rueda de prensa dice esa famosa frase que dice Apocalipsis, no, mi película no es una película sobre Vietnam, es Vietnam, mi película es Vietnam, por todo lo que había pasado. Y pese a que llegan corriendo y que no es el montaje definitivo, gana la Palma de Oro ex aequo con El tambor de hojalata, la adaptación de la novela Gunter-Grass, que vista hoy es una buena peli, pero que no es Apocalipsis. Y no sé, ¿qué más se puede decir? Hay 3 montajes oficiales. Cuando se estrena en el 79 dura 2 horas y media, luego allá por el año 99-2000 estrenan el llamado Redux, que son 3 horas y media, recuperando 1 hora de material extra, una parte en la plantación francesa que mucha gente ha criticado porque dice que baja el ritmo, y efectivamente baja el ritmo, pero a mí me parece maravilloso. Otra película en la que me quedaría vivir yo, Apocalipsis Now. Y luego, hace un par de años, cuando en el primer año de la pandemia, estrena lo que él llama el Final Cut, que es el montaje final. Este es el que me quedo, que es intermedio, ni las 2 horas y media ni las 3 y media. Hace un montaje de 3 horas, que yo sí pude verlo en cine, y os digo que es la mejor experiencia que he tenido en una sala de cine, experiencia cinematográfica, ¿se entiende? La mejor. Y si me preguntan con cuál me quedo, dudo entre el de 3 horas y el de 3 horas y media. El de 2 horas y media, que tiene sus defensores, y lo entiendo, aquí se me queda un poco flojo después de haber visto los... Entre el de 3 horas y 3 horas y media me valen cualquiera. La verdad es que son maravillosos. La escena de la plantación es verdad que baja el ritmo, pero aporta mucha información, aporta lo que es ese substrato, ese contexto que en la primera no tienes, ¿no? Y no sé si en la... porque yo la de las 3 horas no la he visto. En esa también la escena de las conejitas Playboy que van... Sí, pero está resumida. Hay más conejitas, esto suena muy raro, pero no lo entendemos. Hay más conejitas que en la original apenas se le veía disparar, pero hay una escena que a mí me gustó mucho en el Redux, que es como el despertar al día siguiente, que vienen a recogerla, están allí tiradas, se ponen a paso la noche con los soldados, que en el Final Cut no está. Han reducido conejitas. Yo creo que Redux está, o sea, una vez que has visto la original, por llamarlo así, ver la otra es un gran complemento. Sí. Es como te gusta mucho una película y te dan más. Sí, como sabéis, una adaptación del Corazón de las Tinieblas, Joseph Conrad, pero muy libre, cambiando la época y tal, y bueno, es majestuosa. A mí me gustan mucho las películas que sin ser de terror, que bueno, no he dicho antes que le tenía manía, pero luego se convirtió en mi género favorito. Pero son terroríficas. Sin ser de terror, son terroríficas. Aquí hay escenas que se acercan al cine de terror, como cuando ves Persona de Bergman, o Barton Fink de los Coen, o incluso hasta que llegó Su Hora de Leones, que hay escenas, lo que pasa es que desconcierta porque es a plena luz del día, pero hay escenas que parecen una película de terror, de slasher, de acoso. Obra maestra absoluta. Pues pasamos. Bueno, y aquí tenemos el exequo. Aquí hice trampa para poder meter una más, porque estuve dándole muchas vueltas y digo, Luis, por favor, me dijo sí, digo, vale. Estuve a punto de hacer 10 exequos para meter 20 películas, pero ya me pareció demasiado exagerado y luego no iba a faltar tiempo. De hecho, vamos juntos. Entonces, hice este exequo porque primero son, creo, mis 2 películas de terror favoritas, si dejamos fuera Psicosis, porque Psicosis es terror, thriller, neo-noir, suspense, muchas cosas. Si hablamos de cine de terror y lo relacionamos con ser buenas, pero además con dar terror, al menos la primera vez que la veo o la segunda, estas son mis 2 favoritas. Sí que es verdad que la cosa puede verse como una película de terror, de ciencia ficción, está ahí en medio camino entre los 2 géneros. El Resplandor es puro terror. Son 2 películas que no rompen el orden cronológico, porque El Resplandor del 80 y La Cosa del 82. Es muy curioso, estoy ahora repasando libros de estos de cine para leer de la editorial Mensajero la percepción de las películas. El Resplandor, cuando se estrena en 1980, en general recibe malas críticas,
no le gusta Stephen King, bien es sabido. A los fans de Kubrick, algunos sí, pero a otros muchos no. Pero hay algunos que sí, y desde luego una película que genera controversia. Es decir, es una película importante. De hecho, en las 3 películas que eligen en el libro, la portada está Jack Nicholson en El Resplandor. La Cosa ni siquiera tiene crítica en el libro, es una fichita que aparece aquí. La Cosa fue tratada como una película de género, puramente de género, presuntamente comercial, que no funcionó. Para lo que se decante del Rialto. Una película del Rialto. Es una película más doble que había en la calle Sevilla y que era, pues eso, ahí podía entrar cualquier cosa. Sí, para pasar el rato. Para pasar el rato. No le hacen mucho caso y es una película que es un fracaso en general en todo el mundo. Que luego llevará al director, a John Carpenter, pues a aceptar algunos encargos porque, pues, para resarcirse un poco del fracaso. Sin embargo, una película que luego en la industria del vídeo, del DVD, los pases televisivos, ha ido adquiriendo un estatus primero de película de culto, pero yo creo que desde hace 10 años así ya de clásico contemporáneo. Es la mejor película sin duda de John Carpenter. Pero vuelvo al porqué del Esenco. Son 2 películas de terror que además representan muy bien las 2 corrientes básicas del género fantástico y de la literatura fantástica y el terror, etcétera, que es cuando el elemento fantástico o no, pero la amenaza puede ser una amenaza interior o una amenaza exterior, es decir, el horror humano que habita en nuestro interior y el horror a lo desconocido, a lo fuera. ¿Qué mejor que estas 2 películas? El Resplandor, la locura del personaje de Jack Torrance, que interpreta a Jack Nicholson, con todo el sustrato que tiene la película, que como digo, cuando la ves de pequeño te quedas con que hay 2 niñas fantasmas y un loco con un hacha. Luego ves que habla de alcoholismo, luego ves que habla de maltrato. Hay un maltrato, el padre ha sido maltratador, pero claro, cuando ves la película con 11 años no lo sabes, porque si no te lo visualizas no lo ves. Cuando ves la película con 25 dices, date, por eso están hablando de esto. Es alucinante. Bueno, tiene todo lo maravilloso que tiene el cine de Kubrick, es decir, la puesta en escena, los planos simétricos, el trabajo con el sonido, el empleo de la música clásica. Es inolvidable el niño en el triciclo caminando caminando no, yendo en el triciclo por los pasillos del Overlook, que cuando pasa por la moqueta bueno, ¿quién no se ha acojonado con esas 2 gemelas cuando aparecen en los pasillos? De hecho, cuando luego se ven despedazadas con un hacha, en lugar de ser peor, te quedas como más tranquilo. Como diciendo, me daba mucho más miedo cuando hablaban, la verdad. Sí, la verdad es que sí. Pero lo que subyace, creo, de la película es el horror humano. Se ha especulado mucho sobre si hay elementos fantásticos. La novela de Stephen King clarísimamente sí. Aquí parece más bien que es la locura de un personaje por un lado por el aislamiento, por la obsesión por crear esa obra de maestra o no, o comercial, el libro que está escribiendo que no escribe. Yo creo que la escena más terrorífica que se ha rodado nunca y que es de las escenas más sencillas no son las gemelas ni es la anciana de la bañera que aparece en la habitación 237 y mira que da miedo también. La escena más terrorífica es cuando tú estás agobiadísimo por la situación, estás padeciendo por esa mujer, por mucho bate que tenga para defenderse de su marido, por ese niño que parece que lo maltrata, o el padre, o las presencias. Cuando la mujer llega a la máquina de escribir, a esa máquina de escribir, donde él lleva escribiendo 1 hora y cuarto de película, enfadándose cuando ella se acerca a la... que no me dejes en paz, que madre mía, cómo trata este hombre a su pobre mujer. Hablarlo, no hace falta ponerse así. Y descubre que ese hombre lleva días y días escribiendo la misma frase, y no solo la misma frase una debajo de otra, sino que es que la dispone en párrafos. Eso es súper terrorífico. ¿Ves el folio? ¿Ves? La frase es así, pero luego pasa una hoja y hay como párrafos separados, luego palabras sueltas, luego párrafos otra vez, luego decide todas juntas y luego ya no. Dice, y este hombre piensa que está escribiendo, o sea, no es que esté ahí entretenido, el tipo está pensando que está escribiendo una novela maravillosa. Bueno, es acojonante. La Cosa, de John Carpenter, remake de una película de los años 50 o nueva versión de la novela corta en la que se basa, que por cierto el escritor de la novela, quien adaptó el relato para la película original de Nightmare es el hijo de Burt Lancaster, o sea, datos de esos que no sirven para nada, que se te quedan en la cabeza para siempre. La película clásica, estupenda, en blanco y negro, una monster movie de los años 50, producida y al parecer casi dirigida por Howard Hawks, y mira que Howard Hawks me gusta, podría estar en esta lista perfectamente si fueran 20 películas, pero lo que hace John Carpenter en esta película es impresionante. O sea, es una película que funciona como película de ciencia ficción,
que funciona como película de terror, que funciona como drama humano. Tenemos un conjunto de personajes, todos masculinos, todos hombres aislados en una estación en la Antártida, haciendo sus cosas de hombres en la Antártida. Y luego tenemos esa amenaza que viene del espacio exterior, que no tiene una forma definida, pero que pronto pasa a tenerla, o a tener varias formas. Bueno, los efectos especiales no han sido superados. Se han hecho un montón de cosas en CGI que antes no se podían hacer, en efecto. Pero todavía, muchas veces el CGI, vemos que es CGI, está generado por ordenador. Esta película en látex, sangre falsa, higadillos falsos, lo que hizo Rob Bottin es espectacular. A modo de anécdota también experiencia. Este hijo mío mayor, llamémoslo hijo 1, por no depelar datos privados, este hijo 1 empezó viendo cine, pues obviamente Mary Poppins, luego pasó a Golpe en la Pequeña China, los Gremlins, los Cazafantasmas, y llegó un momento, vio Golpe en la Pequeña China, John Carpenter, que es como el Carpenter más accesible, se puede llevar algún sustillo, pero bien, ¿vale? Y llegó un día que digo, ya tiene 10 años, ya tienes pelo en pecho, vamos a ver la cosa. La cosa le encantó, pero para que veas lo que estamos hablando de los CGI, la vimos mi hijo y yo, el pequeño obviamente durmiendo, y mi mujer estaba casada y se acostó, ¿vale? Se acostó pero estaba despierta. Y al día siguiente me preguntó, porque cuando llega la primera escena de efectos especiales, que es el perro, que no es un perro, que ha tomado forma de un perro, y lo dejan en la perrera con los perros que sí son perros, claro, los perros auténticos notan algo, que son perros, y empieza a generarse una animadversión que la cosa, para defenderse de los perros, pues revela que no es un perro. Y empieza a salir allí filamentos y dientes dobles y abrirse las carnes, o sea, una atrocidad de nueva carne que me encantaría Cronenberg. Mi hijo, que estaba al lado en el sofá, estaba viendo la película interesado, sin decir ni él es un espectador muy respetuoso, y empieza. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Madre! ¡Buah! 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 Estamos hablando de un niño de 10 años de la generación de ahora que ven dibujos generados por ordenador, películas, Spiderman, etc. Como diciendo, madre mía, o sea, yo noté, y digo, pasa algo, pero digo, si de mucho miedo lo quito. No, pero él estaba como diciendo, él no lo racionaliza, pero él estaba asumiendo que estaba viendo algo que no había visto nunca, ni que se podía imaginar concebir en una pantalla. O sea, bravo John Carpenter y Rob Bottin, y por cierto, la música de Ennio Morricone. Curiosísimo. Que no parece de Morricone, parece de Carpenter, pero bueno. Y vamos a pasar. Dos películas maravillosas. Yo las últimas que vi fue durante el confinamiento. Son dos películas de confinamiento. ¿Viste las dos? Sí, las dos. Y además yo, bueno, la cosa, cuando es presente, pero la cosa que es menos valorada me parece una auténtica maravilla. Y si un día de verano tenéis mucho calor, poneros la cosa, porque es una película donde se siente el frío. Refresca. O sea, el frío se transmite, igual que en el calor de la noche se transmite el calor, en esta se transmite el frío. La escena del análisis de sangre como prueba para descubrir si alguno de ellos es la cosa es uno de los mejores ejercicios de suspense que se han hecho nunca. Hitchcock se quitaría el sombrero, porque es eso de mostrar información, sabes que uno va a ser, y cómo está gestionado y cómo el susto llega antes de lo que tú te crees, porque no es el que tú te crees. O sea, es maravilloso. Y el final, que no vamos a hablar. Al final no vamos a hablar. Es memorable. Memorable, sí. Pasamos a la siguiente. Esta no es sorpresa, porque estaba ahí. Regreso al futuro. Los 80. Si está en la lista de las mejores películas y la lista de las películas favoritas, y están las películas de mi vida, esas películas que son de tu vida, porque sí, esta sería la number one. La number one, ¿por qué? ¿Cuántas veces contamos las películas, las veces que vamos a ver? Pues normalmente no se cuentan, vamos viendo las películas y ya está. Yo creo que en la vida de una película, la mayoría de las películas es para verla una vez y ya está, porque no vale la pena volver a verla, o dos veces. La ven una vez, pasan años, dices, voy a verla, y a lo mejor la ves y te vuelve a gustar, o no te gusta tanto, o te gusta más. Y ahí se queda. Y ahí se queda la mayoría. Cuando una película ves 3, 4, 5, 6, 7, eso es que ya te gusta. O es muy buena o tú eres muy sadomasoquista. Pero no sabes cuánta es. Bueno, pues yo no soy un loco de estos que ve las películas 150 veces. He visto Star Wars 150 veces o esta 97. Pero Regreso al Futuro la he visto entre 15 y 20. Porque es la película que yo tenía grabada de televisión y mi hermano pequeño y yo, que nos llevamos 4 años, desde mis, más o menos, desde mis 12 hasta mis 18, 19, que ya te haces mayor y tienes otros intereses y luego ya te vas de casa, en esa edad, y él lo correspondiente con 4 años menos, la veíamos primero juntos, porque teníamos una edad acorde para ver la película juntos, luego los hermanos se pegan y se enfadan, o uno madura y el otro no, entonces a veces nos reconciliábamos y la volvíamos a ver, y la íbamos contando, venga la sexta, venga la séptima, venga la octava. Llega un momento que la ponías y decías, venga la 12, y tu hermano te decía, la 13.
No, la 12. No, es que la he visto. Pero ¿cómo eres tan capullo de haberla visto sin avisarme? No, porque es que vino un amigo, porque estaba aburrido, o tú no estabas, o es que como tenía un examen y estaba estudiando, yo estaba aburrido, y las películas, no había plataformas, ni streaming, ni internet, a lo mejor las películas tenían 20 películas grabadas de televisión o compradas, y claro, Regreso al futuro. Luego se los devolvía, pasaba un mes y te las ponías tú a escondidas para que cuando te dijera, venga, mi 14 y tú 15, no, 15. No sé la de veces que la he visto. La película se analiza el guión, es uno de los guiones más perfectos que se han escrito nunca. Quien ha visto Regreso al futuro sabe de lo que hablo. Tuvo 2 secuelas. Hicieron una trilogía que si El Padrino es la mejor trilogía de la historia del cine, cosa que no voy a discutir, esta sería la segunda. Y esto lo he hablado con Luis. La diferencia que yo veo es que El Padrino, una vez has visto la segunda y la tercera, te pueden gustar más o menos que la primera, pero yo por lo menos ya no concibo El Padrino sin El Padrino 2 y El Padrino 3. Para mí es la historia de Michael Corleone, de la familia, y yo no puedo ver El Padrino y decir, bueno, voy a ver El Padrino solo y de las otras me olvido. Si veo El Padrino, la semana siguiente voy a ver la 2 y a la otra la 3. Regreso al futuro, aunque suelo verla como una trilogía, es decir, me las pongo, Regreso al futuro sí vale por sí misma. Es decir, si ves la segunda y la tercera, están muy bien, sobre todo la segunda es la ciencia ficción pura y dura y la tercera el western, pero la primera funciona a la perfección. Deja el final abierto, pero abierto que no es abierto, y tiene un guión apoteósico, lleno de referencias, lleno de guiños, de chistes que pillas cuando lo has visto por 5ª vez. Se maneja muy bien en la difícil se estudia mucho en universidades. La difícil paradoja del viaje en el tiempo. Sí. Suele funcionar mal en fin. Exactamente. Funciona es algo muy arriesgado. Robert Zemeckis ha hecho luego películas más prestigiosas, la que más, Forrest Gump, que le dio el Oscar y luego ha hecho alguna otra. Para mí, nada, se acerca a la trilogía y concretamente a la primera. Quien engañó a Roger Rabbit, por ejemplo, es una buena película también, que juega mucho con la animación y fue muy innovadora en su día, pero para mí Regreso al futuro es una de las películas de mi vida. Me la sé de memoria, por razones obvias. Yo recomiendo ver la primera y la segunda muy seguidas, que no tuvimos la oportunidad en el momento de su estreno, porque se estrenó como 4 años después, así. Porque es la segunda película es una película que se pliega sobre la primera. O sea, todo lo que pasa en la segunda tiene relación con lo que ha pasado en la primera de una manera maravillosa. Entonces, ver la primera y la segunda a continuación es una experiencia única. O sea, el chiste que explica la paradoja temporal, el chiste perfecto es cuando Marty McFly, Michael J. Fox, en la fiesta final ya lo ha solucionado todo, han acabado con el malo, sus padres se han reconciliado, no voy a contar la historia porque imagino que lo sabéis. Dice, bueno, voy a tocar un tema que no sé si os gustará. Dice, es clásico, es antiguo, claro, se queda así, pues diciendo, dice, bueno, es antiguo de allí de donde vengo. Entonces toca Johnny B. Good, que había popularizado Chuck Berry, y entonces uno de los músicos de la banda, de los músicos negros que está con él, hay uno que se acerca detrás y llama por teléfono y dice, Chuck, y el otro, sí, soy tu primo Marvin Berry, o sea, está llamando a Chuck Berry, le dice, ¿recuerdas ese sonido nuevo que estás buscando? Pues escucha esto. O sea, Chuck Berry va a componer Johnny B. Good porque su primo le llama, o sea, consigue que el tema original de Chuck Berry sea un plagio. Ha convertido al pobre Chuck Berry en un plagiador. O sea, Chuck Berry oye su tema y dice, bueno, esto es maravilloso, y toma nota. Antes de cuando lo concibió. Pues es maravilloso. O cuando Doc Brown le dice, ¿quién es el presidente? No cree que Marty viene del futuro, viene del 85, está en el 55. Le dice, ¿quién es el presidente? Y dice, Ronald Reagan. Y dice, ¿sí? ¿Quién? ¿El actor? Dice, ¿y quién es el secretario de defensa? ¿John Wayne? Y bueno, pues, la idea de que pasan cosas en el futuro que son inconcebibles en tu presente. Es maravillosa. Como si alguien en el 85 le hubieran dicho que Donald Trump iba a ser el presidente de 2016. Tampoco nadie lo hubiera creído. Y además, una cosa que cuando la he visto más veces, me llama mucho la atención lo bien que trata la película el hecho de lo que sería conocer a tus padres de jóvenes y lo que tiene de inquietante que la madre de Marty McFly se enamora y tiene deseo sexual hacia el que es su hijo, o sea, el pobre Marty lo pasa algo inconcebible en una película de hoy en día para jóvenes. Correcto. ¿De acuerdo? Por cierto, la madre y el padre, es decir, Lea Thompson y Crispin Glover, sobre todo él, pero los dos para mí están, si no tienen el Oscar Mejor Actor de Reparto por esta película es por la manía de la academia, las películas comerciales, sí, por el tipo de película que es, exactamente. Pero vamos, se han premiado actores y actrices que no llegan al suelo de los zapatos al trabajo que hacen estos dos. Y mira que Christopher Lloyd está muy bien en Doc Brown, que es el papel de su vida también.
Pero Lea Thompson y Crispin Glover, algún día te contaré el día que me encontré a Crispin Glover. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, él está por aquí rodando en España. Esto fue hace tiempo en Sitges. Pues... Me salió la vena fan. Yo iba con mi mujer, ella me lo contó. Según ella, cuando yo vi a Crispin Glover, yo dije, ahí va, Crispin Glover. Pero esa es mi versión. La versión de mi mujer es que dije, ¡hostia, Crispin Glover! Que Crispin Glover se giró, me miró como diciendo, madre mía, un stalker. Y se fue con su novia como diciendo, vámonos, porque este tipo es peligroso. El tipo es peligroso. Pero igual la versión buena es la mía. Pasamos a la siguiente, que es otra maravilla. Otra maravilla. Como está El Resplandor, no está 2001, por ejemplo. Como está Apocalipsis, no está El Padrino. Y luego Martin Scorsese tenía que estar. Yo, para mí, hay dos directores fundamentales contemporáneos en vivo. Uno es el que más me gusta a mí y otro es el mejor. Aunque el que más me gusta a mí, si no es el mejor, es de los mejores. El mejor es este, Martin Scorsese. Me parece el mejor director vivo, al menos del cine norteamericano comercial. Seguramente habrá algún iraní que hace películas estupendas, pero del cine comercial y de género es el mejor. Un maestro. ¿El maestro? Ahora vamos. Vale. Es un maestro, pero es un maestro que ha hecho un cine muy moderno, es decir, que ha roto con todos los cánones del cine clásico, pero que se ha convertido en un clásico. Yo estaba dudando entre poner este y Taxi Driver. En muchas listas he puesto que Taxi Driver es la mejor película de Martin Scorsese y una de mis 10 películas, etc. Pero pensando un poco en eso que decíamos de las reglas de películas que he visto muchísimas veces, pues Taxi Driver a lo mejor la he visto, no sé, 5 veces, que ya está bien, o 6, pero a lo mejor uno de los nuestros la ha visto 8 o 9. Porque cuando empieza a interesarte el cine, pues es una película más disfrutable. Claro, la otra... Esta película es muy disfrutable desde un punto de vista muy moral, porque es una película muy oscura, pero que consigue que tú cuando la veas quieras ser gángster y mafioso, porque de eso se trata la película. Claro, lo dice al principio. De hecho, cuando termina, el personaje Ray Liotta se ha librado de todo, ha cogido un programa de testigos, en teoría es un happy end, él sonríe, pero se queda así como diciendo, bueno, esta es la mierda de vida que tengo ahora, cuando lo que me molaba era ser gángster, pero claro, era más peligroso. Taxi Driver es una película oscurísima, no vamos a hablar de ella ahora porque sería otra charla. Uno de los nuestros se estrena en 1990, una de las grandes injusticias de la historia de los Oscars. El Oscar lo gana Bailando con Lobos, de Kevin Costner, que no es una mala película ni mucho menos, está muy bien, pero vamos, a la vista está. Cuando salen las listas hoy que ya han pasado 30 años, Bailando con Lobos es un western progresista importante y el debut de Kevin Costner, etcétera, que es importante pues, porque ganó los Oscars sobre todo, y uno de los nuestros está en todas las listas de las mejores películas de la historia del cine. Renovó el cine de gángster, parecía por aquel entonces que después del Padrino no se podía hacer nada, no voy a decir mejor, pero a la altura o distinto. Coincidió uno de los nuestros en los Oscars y en la taquilla con El Padrino 3. El Padrino 3 no gustó a muchos críticos, consideraron que era mucho peor que la primera y la segunda, lo es, pero para mí me gusta mucho, creo que solo pierde en comparación. El Padrino 3 es una película estupenda, pero yo me quedo con uno de los nuestros. Un trabajo asombroso de Robert De Niro, un trabajo magnífico de Joe Pesci, que sí ganó el Oscar porque es una interpretación y un personaje muy exuberante y es lógico, pero yo me quedo en esta película con Ray Liotta y con los Ray Bracco. Ray Liotta, que es el verdadero protagonista, aunque esté el segundo o el tercero en el reparto, el personaje Henry Hill, digamos el personaje al que seguimos su peripecia. Los personajes de De Niro y de Joe Pesci solo existen en relación con él, digamos su ascenso en el mundo de la mafia. Y Lorraine Bracco, que es la chica de la que él se enamora y la conquista, se casa con él. El personaje de Lorraine Bracco es muy ambiguo y es maravilloso porque es como una mujer fuera del mundo de la mafia que no sabe nada y que soy tonta y mi marido se aprovecha de eso y me lía, pero soy tonta no, me hago la tonta porque no quiero admitir, como era al principio, de que toda me va la marcha. Es decir, a Ray Liotta y a su mujer, a Lorraine Bracco, le va la marcha, o sea, le va la marcha. Es muy agradable llegar a un restaurante y que te pongan la mejor mesa y que te pongan el mejor sitio. El Copacabana creo que es, que los meten por la cocina y les ponen la mesa cuando no haya sitio. Y que te presento al artista que está, que si quieres droga, droga, que si quieres billete, billete, que si quieres la mejor langosta, langosta. Pues claro, a ella le encanta y a él también. Y es una película muy ambigua, estrepidante, o sea, es una película que cuando la ves, no sé quién la habrá visto aquí, pero dura 2 horas y media y he visto cortometrajes que se hacen bastante más largos. Sí, y digo acabo de ver unos cuantos, se hacen más largos. Pues eso, obra maestra absoluta e inconmensurable. Pues pasamos a la siguiente, ya estamos cerca del final. Y una de las menos conocidas. Exacto, yo creo que es la menos conocida de la lista.
incluso menos conocida que Opening Night. Caro Diario es, de hecho creo, la única película que no es norteamericana, ¿puede ser? Sí, bueno, la última es coproducción con Francia, pero esta es la única película que no tiene dinero estadounidense. Película italiana de 1993 que no se parece a nada, eso que yo llamo, bueno, yo y supongo más personas, una película isla, no se parece a ninguna otra. Es una película que sí la has visto, o sea, si alguien te cuenta un poco de qué va y dices, no sé si la he visto, no la has visto. O sea, si crees que no la has visto, es que no la has visto. Porque si la has visto, independientemente de que te guste más o menos, la vas a recordar. Es una película de Nanni Moretti, actor y protagonista, o sea, actor y director, además de guionista, productor, etc. Produce sus propias películas la mayoría de las veces con la Sacher Film. Se llama la Sacher Film porque su tarta favorita es la Sacher de chocolate, tiene ese buen criterio también. Es un director de cine muy político, militó o milita, no lo sé, creo que militó al menos en el Partido Comunista Italiano. Hace películas expresamente políticas en muchas ocasiones, aquí lo trata un poco, pero va por otros derroteros. Hizo una película más recientemente, que no es de las mejores, pero está bien, que es Il Caimano, sobre Berlusconi, no lo llama Berlusconi, y el personaje no el protagonista, sino secundario, pero Berlusconi. Ha hecho películas, hay una película que se llama Palombera Rosa, sobre, que es toda la película, o casi todo, un partido de waterpolo, pero son reflexiones sobre la decadencia del Partido Comunista Italiano, y bueno, dicho así, suena aburridísimo, una partido de waterpolo donde habla de la historia del Partido Comunista Italiano, pero no, es divertidísimo porque yo creo que es el mejor director que ha surgido de Italia, quizás junto con Paolo Sorrentino, en los últimos 30 o 40 años. Sabemos que el cine italiano, ya lo hemos dicho antes, en los años 40, 50 y 60 era el mejor, al margen de Hollywood me refiero, el cine europeo era el más importante, el neorrealismo, luego... hasta los 70. Exactamente. Luego la jornada esta de Fellini, Conti, Rossellini, bueno, Rossellini era la de antes. Francesco Rossi. Exactamente. Elio Petri, Pietro Germi, Valerio Zurlini. Había muchos directores maravillosos. Pero luego llega en los años 80 y 90 una decadencia en la que solo hacen películas comerciales que no salen de Italia porque no interesan fuera. Un poco como las francesas que hacen los franceses, pero los franceses han hecho esas y de las otras también. Como las españolas de hoy en día, que solo interesan aquí. Pues sí, exacto. El 90%. A veces me lo recuerda muchas veces, sí. Pues Caro Diario es una película, no es una película, en teoría, no es de ficción. Sí que es de ficción, pero no lo parece. Tiene aire de documental. Son 3 episodios. El primer episodio se llama En Vespa y es a Nanni Moretti, vemos a Nanni Moretti en Vespa caminando, o sea, paseando por distintos barrios de Roma, hablando de la crítica del cine, de esos barrios de Roma, de la película que le gustaría rodar, de sus problemas, de que quiere aprender a bailar porque vio Flashdance en la juventud y se enamoró de Jennifer Beals y quiere bailar como Jennifer Beals, hasta que se la encuentra. Es una película un poco surrealista porque va con la moto y se cruza con Jennifer Beals y habla con ella y ella pues se acojona un poco. Que ella va paseando, un poco como me pasó a mí con Crispin Glover, exactamente. Que Jennifer Beals va paseando con el que era su marido, porque creo que años después se separaron, que era Alexander Rockwell, director de cine independiente de Sub y otras películas. Y nada, vemos a Nanni Moretti en moto. El episodio termina con una de las cosas más maravillosas que he visto yo nunca en el cine, que si alguien te lo cuenta, dices, qué cosa más aburrida. Es un larguísimo traveling en moto, porque Moretti dice que quiere visitar la playa de Ostia, donde asesinaron a Pierpaolo Pasolini, del que se cumple, por cierto, el centenario este año. El centenario Pasolini es en 2022. Entonces, es un largo traveling en el que vemos la carretera, y échale carretera. Estamos hablando de 4 o 5 minutos de asfalto. Pero esos 4 o 5 minutos de asfalto están acompañados por el concierto de el Con Concert de Keith Jarrett, que es una de las cosas más bonitas que he oído en mi vida. Yo lo descubrí en esta película. Yo cuando lo vi dije, pues qué música más bonita. Luego la volví a ver y me enamoré de esa música y busqué y descubrí que no era una música original para la película, sino que es un disco de jazz improvisado. Es un concierto que Keith Jarrett es famoso porque lo improvisó a partir de 4 notas o 4 ideas. Y es una tirada, es como 2 temas. Y termina con eso. Y tiene otro momento que es el episodio de los hijos únicos. No, eso va en el segundo episodio. Segundo episodio, islas. Él decide hacer un viaje por distintas islas de Italia, acompañado de un amigo que es intelectual y que vive estudiando el Ulises de Joyce durante 20 años sin tele. O sea, dice que la tele es muy mundano, no le interesa la tele, y él está 20 años leyendo el Ulises de Joyce y haciendo un estudio del Ulises de Joyce. Entonces van a viajar porque este tipo quiere irse a un sitio apartado para poder escribir por fin, y Nanni Moretti dice que la acompaña porque también quiere preparar el guión de su próxima película, etc. Llega un momento en que el crítico este de Ulises descubre
Santa Bárbara y Belleza y Poder, las series estas de los años 80 de televisión americana, y entonces descubre que se ha perdido el verdadero amor de su vida, ¿no? Entonces se obsesiona y quiere saber con quién se acuesta la protagonista de Belleza y Poder y si el hijo del otro, vamos, como quien descubre Falcon Crest o Dinastía en su madurez. Es un episodio divertidísimo. Y luego el tercer episodio, que se titula Médicos, es el más autobiográfico porque incluso tiene escenas grabadas en vídeo. Se supone que Nanni Moretti tenía un problema en la piel, un prurito, le picaba, no sabía qué era, si era una alergia, si era un... Y entonces cuenta todo cómo va pasando de médico en médico y todo el suplicio que supone cuando tienes una enfermedad o un problema y ningún médico te encuentra lo que es y te manda cosas y esas cosas no te lo solucionan, algunas te estropean otras, tómese esto, no se lo soluciona, va a otro médico, ese otro médico dice, ¿cómo te han mandado? ¿Quién te ha mandado esto? Tiráis y tómate esto. Y bueno, todo ese proceso. Es una película que a mí me resulta muy difícil explicar por qué me gusta tanto. Yo la he visto y es una película en la que yo me siento plácidamente, sea en el primer episodio con la moto, el segundo o el tercero. Tiene una banda sonora alucinante, porque aparte del concierto del concert este, Juan Luis Guerra, Leonard Cohen, música étnica, es decir, un montón de temas. Y luego la partitura original de Nicola Piovani es maravillosa. Tenéis que ver Carlos Diario. Años después hizo una especie de secuela que se llama Abril, que está bastante bien, pero no está a la altura. Y la última, ¿no? Creo que es. No, quedan dos. Pues vamos con la penúltima. Hit, de Michael Mann. Esta es una de las que estuvo ahí a punto. Había varias películas ahí que entraban una y estuve pensando, podía haber entrado Ellie Confidential, por seguir con el cine negro, que es más clásica, podía haber entrado El Bosque, de Shyamalan, podía haber entrado Mystic River, de Clint Eastwood, por decir varias que se quedaron fuera. Podía haber entrado Exótica, de Atome Goyan, otra película que me fascina, pero me apetecía mucho meter esta película por motivos esos personales. Esta es una película que dura 3 horas, que he visto doblada en el cine y luego en versión original. Yo lo llamo la maldición de Hit, porque si yo tengo Movistar, como otros tienen otros, y si yo voy cambiando y hay así y sale Hit, estoy condenado. ¿Suele salir? Sí, porque la emiten bastante canales de cine, estoy condenado. Es decir, si trabajo, tengo que ser rápido y quitarlo, porque si no me despedirán, no voy a ir a trabajar. Es decir, me quedo allá donde esté la película hasta que termine. ¿Sabéis que unió por primera vez en un mismo plano? No, en un mismo plano no. En un mismo plano temporal a Al Pacino y Robert De Niro, esos dos actores que hay personas que no sé por qué los confunden. Dice, este es Robert De Niro, no, el otro. Por el doblador. Supongo que será por el doblador y también por el tipo de personajes que hacen en el cine, pero yo no les veo más parecido aparte de eso. Habían coincidido en El Padrino 2, pero nunca en la misma escena, porque como sabéis, Robert De Niro es el padre de Al Pacino en las escenas del pasado, el personaje de Brando. Cuando hicieron la película, por primera vez iban a coincidir. Coinciden en 2 escenas. Se rumoreó mucho tiempo que la escena en la que más coinciden hacia la mitad y al final. La escena de la mitad es en un restaurante donde Pacino es el policía y De Niro es el líder de la banda de atracadores de alto standing. Frente a frente, pero Michael Mann, por alguna decisión lógica y meditada, hizo que no coincidieran el plano. Es decir, es plano contra plano, plano contra plano, nunca se ve juntos. Durante muchos años existió el rumor de que estos artistas tienen mucho ego y no querían coincidir y lo han montado luego. Tuvo que salir Michael Mann con fotos del rodaje en el que se ven los dos sentados y Michael Mann allí con el dedo diciendo, y ahí no hay montaje de Photoshop, están los dos allí. Es decir, coincidieron, pero él decidió que no compartieran nunca escena. Luego al final sí que tienen la escena final. Es una película que es un neo-noir de 3 horas, maravilloso. Me llama mucho la atención, la primera vez que la vi, no tanto. Bueno, esta película, una costumbre que tengo yo, ya que hablamos de cosas personales también, es intento, en la medida de lo posible, no siempre, el día de mi cumpleaños, regalarme una película. Si puede ser en el cine, si hay algún estreno que me atrae, lo que pasa es que te arriesgas. Y si no, me pongo una en mi casa. El año pasado, por ejemplo, no salí, me quedé en casa, no salí, claro, estaba la cosa como para salir mucho. Y el año pasado vi Caro Diario por 9ª vez, por ejemplo. Esta película la vi el día de mi cumpleaños en el cine Cervantes de Villena, que me trae muy buenos recuerdos, a mi paisano Antonio aquí presente también, a Pepe que está por allí detrás también, bueno, sí, aquí hay un pequeño enclave villenero, y recuerdo que la vi el día de mi cumpleaños, el 26 de abril, y dije, uy, qué guay, una película con Pacino y De Niro que me gusta, pero yo pensaba que iba a ser una película más, es decir, una película pues, entretenida, espectacular, por los trailers que había en televisión. No podía imaginar que iba a ser una de las 10 películas de mi vida. La he visto infinidad de veces. Me sé también los diálogos de memoria. Y me parece fascinante 2 cosas. Uno, como siendo una película norteamericana tiene mucho de
la sensibilidad, la tranquilidad y la manera de dibujar los personajes del polar francés, del cine negro francés. El personaje de Niro es como el samurái de Alain Delon, es decir, vive en una casa en la que no tiene nada, una casa maravillosa, con una vista a la playa alucinante, que vale lo que no cobraré yo en toda mi vida trabajando, ni otra. Pero él no tiene nada, es decir, tiene la cama, tiene una mesa, tiene un mueble para dejar las cosas, es decir, vive como un Ronin asceta, porque como le dice al personaje de Val Kilmer, que por cierto también hace uno de los mejores trabajos de su vida, le dice nunca tengas nada que no puedas abandonar en 10 segundos si viene la policía por ti. No tengas nada. Claro, ese no tengas nada no solo habla de cosas materiales, sino habla de relaciones, mujeres, hijos, familia, etc. ¿Cuándo se le jode la cosa de Niro? Cuando conoce a una mujer maravillosa que es Amy Brenneman, que al principio y casi al final la engaña, le dice que él trabaja con metales, y tanto que trabaja con metales, como metalúrgico, pero no para colocarlo, sino para volarlo. La cosa se le fastidia. Y es una película que, aparte de esto de Guido del Polar, me fascina mucho la presencia de las mujeres en la película. Las mujeres todas, es decir, son todas personajes secundarios, porque es una película de testosterona, de una banda de criminales y policías, pero la mujer de uno, la mujer con la que se acuesta el policía, que no está casada con él, se ha divorciado, pero al mismo tiempo tiene otro amante porque la vida del policía de Al Pacino no le convence, la mujer de él que se enamora de Niro, la mujer de Val Kilmer que no lo lleva bien porque esa sí sabe el percal cómo va la cosa, pero hay una escena conmovedora que van a por él y la policía está con la mujer esperando a Val Kilmer y ella en el balcón, ella ya en su cara ve que se está pensando si decirle a Val Kilmer que están los policías con ella o no. Hasta el último momento sale al balcón y hace así como diciendo, y es genial en una mirada de Val Kilmer que está sonriendo como diciendo, mira mi mujer que me espera, qué guapa que está ahí en el balcón. La ve así y se le cambia la cara como diciendo, pues nada, pues me voy porque no está sola. Y si subo, la hemos hecho. Me parece fascinante. Todo lo que has contado de ese de no tener nada que pueda salir, me recuerda, creo que también es de Michael Mann, El ladrón. Sí. Que es una película más pequeñita, Sí, la primera magnífica, que trata ese tema. Ladrón de Michael Mann. Y vamos ahora sí con es un gran director. Vamos con la última, ¿no? Sí. Oh. Eso ha sido orgánico, sí. Lo entiendo. Esta 2001. Mi amigo Pepe está allí diciendo que ya sabía, esta la sabía. Esta es la otra película, las tres películas que están en mi top 3. Es decir, Psicosis, Apocalipsis Now y Mulholland Drive para mí son la cima del cine. Las mejores películas, con todo lo subjetivo que eso es, pero desde luego mis tres películas favoritas a día de hoy y desde hace algún tiempo. Y ese otro director es David Lynch. Yo no entiendo que a nadie que le guste el cine y que tenga dos neuronas que funcionen, no le guste Martin Scorsese. No lo entiendo. Porque me parece como algo objetivo. Pero pues hay gente y hay que respetarlos a todos. Pero sí entiendo que a alguien que le encante el cine y que sepa mucho de cine diga, no, David Lynch es un tipo de cine que no comulga conmigo. Porque es distinto a todo, hay que tener una sensibilidad distinta, no mejor ni peor. Y yo tengo amigos con los que comparto muchos gustos cinéfilos y a lo mejor este en concreto no. Y por mucho que yo les explique por qué no funciona, ni al revés, ni ellos me convencen. Mi película favorita durante la adolescencia, durante muchos años, fue Terciopelo. Una película que volví a ver ayer, por razones que tú conoces. Y fue Terciopelo Azul durante muchísimos años hasta que en el 97, se estrena Carretera Perdida. Es decir, tuvo que llegar David Lynch a desbancar a David Lynch. Carretera Perdida es maravilloso. Para mí es la mejor película. Y ahora me explico por qué, si es la mejor, no es esa, pues ahora me explico. Porque lo que decíamos no es lo mismo la mejor que mi favorita. Carretera Perdida fue mi película favorita y cuando se estrenó Mulholland Drive no la sustituyó, pero convivieron. Es decir, durante muchísimos años yo no podía elegir. Son mis dos películas favoritas. Pero claro, llegó un momento que digo, si tuviera que elegir una, la mejor es Carretera Perdida. La que más me gusta a mí, esta, Mulholland Drive. Carretera Perdida es mejor porque me parece que tiene un guión sin fisuras, una realización magnífica. O sea, todo funciona. La he visto obviamente 10 o 12 veces, cada vez detalles nuevos. No me parecen películas tan complicadas de entender. Creo que está el mito ese de es que no se entiende nada. Yo creo que el que no entiende nada, salvo que tenga 5 años, es porque no ponen interés en entender nada. También muy respetable, porque hay gente que dice, yo no tengo por qué trabajar en el cine, ya trabajo en el trabajo como para ir al cine y trabajar aquí también. Pero si uno en el cine trabaja un poco y está un poco, digamos, se pone a interpretar, cosa que a David Lynch, por cierto, no le gusta nada, o por lo menos no le gusta que se verbalice para restar.
Yo creo que sí, a lo mejor la primera vez no entiendes gran cosa o entiendes algo, pero te quedan un montón de dudas. Pero claro, si te quedas en un visionado, pero si la ves 2, 3 o 4 veces, vas a llegar a una conclusión enseguida. Es que además pienso que la maravilla de las grandes películas de David Lynch es que no necesitas entenderlas para que te fastidie. Correcto. Efectivamente. Entonces, Carretera Perdida me parece maravillosa, pero esta película me conmueve más. ¿Por qué? Porque el personaje de Carretera Perdida, que es el Fred Madison, el personaje central de Bill Pullman, salvo que seas un psicópata, no puedes tener una empatía que te acerque. Sin embargo, aquí, que también se cometen crímenes y también hay un personaje que no desvelaré por si alguien no lo ha visto todavía, hace por amor. En Carretera Perdida es por celos, aquí es por amor o por despecho, hace cosas que no debe hacer. Sí hay empatía, sí, es un personaje que se pierde a sí mismo por lo que hace. Sabéis que, bueno, si no lo sabéis os lo cuento, esta película iba a ser un spin-off de Twin Peaks, mi serie favorita, como no podía ser de otra manera. Iba a ser un spin-off protagonizado por Sherilyn Fenn, por el personaje de Audrey Horne, que parecía que moría en el último episodio, pero no, y resulta que iba a seguir su carrera en Hollywood. Sherilyn Fenn, o sea, Audrey Horne, se iba a Hollywood a hacer películas. El proyecto no sale adelante y tiempo después Lynch lo recoge, lo recupera y dice, bueno, nada, no es un spin-off de Twin Peaks, cambia los personajes, pero la estructura es la misma. Empiezan a rodar la película y cuando tienen 2 horas o así, no, empiezan a rodar la serie. Cuando tiene casi 2 horas, hora 50, que va a ser el piloto doble, cuando lo ven los productores, dicen, ¿qué mierda es esta? Porque uno dice, ¿habéis contratado a Bill Lynch? Es decir, ¿qué esperabais también? No sé, ¿esperabais Mujeres Desesperadas? Habéis llamado al productor de Mujeres Desesperadas. No tiene mucho sentido. Pero bueno, no sé qué idea tenían estos productores en la cabeza que iba a hacer Bill Lynch. Pues de contratar a alguien raro o especial para que haga algo normal. Claro, eso es como si contratas al Tarantino y dices que dice muchos tacos y hay muchos planos de pies de mujeres y muere mucha gente. Chicos, si has contratado al Tarantino, ¿qué quieres? Y sale Samuel L. Jackson, pues ¿qué has contratado al Tarantino? Pues aquí le cortan el grifo y le dicen que no es mantenido. Y nada, se queda Lynch con su hora 50. Entonces llega, por eso decía que es una producción con Francia, llega Lensar y Civi Pictures, no recuerdo el nombre, la productora francesa, que dicen, ojo, que David Lynch tiene hora 50. Y le proponen esa hora 50, que iba a ser un piloto de una serie que no ha salido, te damos tanto dinero, que es bastante, por cierto, no recuerdo la cantidad, pero es bastante, filmas el material que necesites, media hora más o 40 minutos más, y hacemos un largometraje. Lynch accede y la condición que pone es tener derecho al montaje final y rueda más material y se queda al final en un largometraje, en una película de 2 horas 20, 2 horas 25. Se estrena en Cannes, gana el premio, estoy de acuerdo, yo creo que era de calle la Palma de Oro de ese año, pero de calle. No recuerdo cuál ganó, que era una buena película también. Era de los hermanos Dardenne, si no recuerdo. No sé si era Rosetta o El Hijo o una de estas. Para mí era de calle. Se conforma con el premio al mejor director, compartido con los Coen por la del hombre que nunca estuvo allí. Sí, y luego llega a los Oscars, nominan a Lynch como director, eso típico que la película no la nominan, pero el director sí, para sustituir a otra película que el director le gusta menos. No gana y bueno, se queda ahí, pero es una película que es bien recibida por la crítica y que con el paso del tiempo, hoy por hoy, en la mayoría de listas mínimamente formadas, está como la mejor película del siglo XXI. En algunas la segunda, pero no están muchas la primera. Yo con las listas no suelo estar muy de acuerdo, pero vamos, en esta me quito el sombrero. Por fin una lista con sentido. Exactamente. Y ya digo, películas todas recomendabilísimas, las 10. Las que ya han visto, ya perfecto. Las que no, yo creo que esto se trata de descubrir películas y de verlas. Lo más interesante. Exactamente. Querías hacer la pregunta. Sí, una pregunta. Voy a hacer una pregunta y la primera mano rápida que vea y que cuando yo le pregunte me dé la respuesta, pues se lleva una. Es una peli en DVD, lo digo porque si alguien es de estos modernos que dice yo DVD no, yo solo uso plataformas, pues no hace falta que concurse porque sería un posavasos lujoso y tampoco tiene mucho sentido. En una de estas películas, un director hace un homenaje a otro director del mismo país, paisano suyo. Pues, ¿cuál es el director homenajeado? Del cual, voy a dar más pistas porque no se están lanzando, del cual se cumple el centenario este año. Pasolini. Pasolini, correcto. ¿Has visto Caro Diario? ¿Tienes DVD?
Pues este podría ser uno de los mejores días de tu vida. Ahora vienes a por ella. Querido diario, ¿no? Querido diario, sí. Esa película cuando se estrenó, hablando de anécdotas, y tú dirás, no te enrolles que ya te lo voy a decir. Yo, Antonio lo sabe, porque es de Villena y hemos compartido allí muchos ratos y conversaciones, yo estaba en el cineclub de Villena. Luego lo dejé porque me vine a vivir a Alicante y se rompen los vínculos, etc. Yo primero iba al cine, a la Casa de la Cultura, como espectador, luego me reclutaron para el cineclub y claro, reclutar al cineclub implicaba, por un lado, trabajar y hacer cosas, ir a las reuniones, pero por otro, que podía ver las películas gratis. Entonces, claro, yo, si ya pagando iba casi todo, pues gratis, imagínate. Recuerdo que fui a ver Caro Diario un domingo por la tarde. No voy a decir que desconocía que la película existía, porque recuerdo que había visto reportajes, no sé si en De Película o Días de Cine, el programa que estuviera, yo creo que era Días de Cine ya. Y vi, y había leído algún artículo que había gustado mucho en Cannes. En Cannes, por cierto, ganó el mismo premio que Lynch con Mulholland, el premio al mejor director, en el 94 o 95. Entonces vi que era una película así, pues curiosa, distinta, pero que a lo mejor si hubiera tenido que pagar y hubiera estado yo, no habría ido, pues vete tú a saber, era una película muy cara. Fui a verla y además pensaba, me lo he recordado por lo que ha comentado el título, la mayoría de películas las poníamos dobladas, porque el cine era muy minoritario y si encima lo pones subtitulado, imagínate. Entonces casi todo, el 90% de lo que se ponía era doblado, pero a veces poníamos alguna versión original. Y normalmente eran películas que solo se habían estrenado en versión original, pero que nos interesaba. Entonces yo fui y me acuerdo que siempre que era en versión original lo ponía en el tríptico abajo para que... Pero esta no lo ponía y era en versión original. Y la película empezó, y claro, esta película se ha podido ver doblada luego en televisión, pero es un sacrilegio. O sea, esta película es un sacrilegio, verla doblada más que ninguna. Cuando empezó la película dije, mira, en versión original mejor, pero ya notabas allí las vocecillas, los cuchicheos como diciendo, esto hay que leer, en italiano, pero bueno. En general no se levantó, nadie allí aguantaba. Pues eso, recuerdo que el póster ponía Caro Diario en grande, porque era en versión original, y el Querido Diario estaba en chiquitito entre paréntesis, pero luego con el paso de los años, pues mucha gente la llama Querido Diario, pero para mí siempre ha sido Caro Diario. A mí también, Caro Diario. Caro Diario. Pues Fran, muchas gracias. Nada, a ti por invitarme.